Alemana Marlene, amén, 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 pastor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por una vez más estar reunidos, Señor, para poder, Señor, tener entendimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios, que limpie nuestro corazón, Señor, de lo que nos pueda estar estorbando y que tu clase, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor. Y oramos, Señor, por los que no se han podido conectar, Señor, que seas tú, Padre bendito, Dios, ayudándolos para poder ingresar en las siguientes clases, Señor, porque son muy importantes, Señor, bendito Dios. Y te pedimos que bendigas al misionero Gustavo, a la obra que él hace, Señor, de enseñarnos, Señor, que lo sigas dando, Señor, bendito Dios, ese entendimiento a su familia, Señor, bendito Dios, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, bendito Dios, que la sabiduría viene del cielo, Señor. Amén. Muchas gracias, hermana Marlene, por esta oración. Vamos hoy día a comenzar lo que es la clase número 12. Ya nos quedan dos clases, la de hoy y la de la semana que viene, ¿ya? Entonces, hoy vamos a terminar de ver lo que es el siervo que sufre y el mensaje de alabanza. Vamos a ver 51 al 57. Entonces, el capítulo que vamos a ver hoy es el capítulo 51. Es un capítulo que está muy centrado en lo que es la historia pasada de Israel, las perspectivas del futuro y un resumen de cuáles son las condiciones actuales de Israel. Entonces el capítulo 51 lo podemos dividir en tres, ¿ya? El capítulo 51 lo podemos dividir en tres. El primer punto sería el origen de Israel en la historia pasada, las perspectivas de Israel para el futuro y por último el resumen de las condiciones actuales de Dios. Es imposible que podamos leer o que podamos comprender este capítulo sin darnos cuenta de que Dios tiene un propósito futuro para la nación de Israel, ¿ya? Así como también tiene un futuro para la iglesia y tanto para usted y para mí. Recordemos que el capítulo 20 concluyó con una advertencia que podía llevarse que nos hablaba de que, una advertencia, ¿cierto? Muchos malinterpretan esta advertencia diciendo como que Dios va a dejar de lado a Israel y lo va a reemplazar por la iglesia. Pero en realidad este es un concepto bastante equivocado porque no es una teoría, por decirlo de alguna forma, no es una teoría de reemplazo, sino que somos injertados y participamos de lo que es la bendición de poder estar injertados. Entonces el capítulo 50, versículo 1, dice: oídme lo que seguid la justicia, lo que buscáis al Señor, mirad a la piedra donde fuisteis cortados, el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Parte con una palabra bien interesante, la palabra oídme, ¿cierto? La palabra oídme es como que Dios estuviera haciendo sonar una alarma, ¿cierto? Es un llamado para cada corazón sincero en Israel que buscaba y anhelaba ser justo y deseaba conocer más a Dios, ¿cierto? Es como que le estuviera diciendo: despiértense, levántense, escúchenme, tengo un plan para ustedes. Y el versículo 2 nos dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, los llamé y lo bendije y lo multipliqué. Dios está recordándole en el pasado de Israel, Dios está recordando que había llamado a Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos, un lugar pagano, un lugar idólatra. Dice: mira lo que yo he hecho con ellos, era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué, cumplí la promesa que le hice a Abraham, la cumplí, y ahora eso mismo quiero actuar en tu vida y en tu corazón. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir con esto? Que porque la bendición es de uno, no se limita a uno, sino que es una bendición que se multiplica. Entonces vemos que en el versículo 1 y en el versículo 2 está mostrándonos esta historia de Israel, como quieren decir: mira de dónde te saqué,
ustedes fueron cortados, ustedes fueron de un hombre cuyo esposo incluso era estéril, pero de ahí yo los tomo. Entonces, despierten, levántense, pónganse en pie, porque algo tengo para ustedes. Y es allí donde llegamos a la perspectiva del Israel para el futuro, como que Dios le trae un recuerdo desde donde Él los sacó, desde donde Él los tomó y hacia donde Él los va a llevar. Ya, y encontramos en 51:4, dice, estad atento a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para los pueblos. Pongamos atención a la frase nación mía, ¿ya? La frase nación mía obviamente se está refiriendo a Israel, ¿ya? Y no se está hablando que va a salir la ley, la justicia. Desde Israel la justicia saldrá hacia los pueblos. Versículo 5 dice, muy cerca está de mi justicia, ya ha salido mi salvación y mi brazo jugarán en los pueblos, en mí esperan los de la costa, en mi brazo pondrán su esperanza. Cuando leemos la frase, muy cerca está de mí su justicia, cuando leemos la frase, muy cerca de mí está su justicia, obviamente nos estamos recordando a Cristo, ¿cierto? Pablo lo recalcó, que Dios lo había hecho a Cristo nuestra justicia. Entonces lo primero que habla es, muy cerca está mi justicia, es una referencia a una profecía mesiánica. Después dice que en mí esperan los de la costa. Recordemos que la Biblia, cuando nos habla de aguas, cuando nos habla de mar, es una clara referencia a una multitud, a una muchedumbre. Entonces, cuando me habla de que en mí esperan los de la costa, nos está hablando de toda la humanidad. Fue como que Dios le estuviera diciendo, muy cerca está mi justicia y la salvación no solo para ustedes, y mi brazo no solo jugará a ustedes, sino que mi brazo también dará esperanza a toda la humanidad. Tengo una salvación que les enviaré a todos por igual. Y lo que dice la última frase del versículo 5 del capítulo 51 dice, y la frase, en mi brazo ponen su esperanza, nos recuerda el capítulo 53 que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Dice, sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Dios quiere que el brazo de la redención en Cristo sea revelado al mundo perdido, por lo tanto está difundiendo este mensaje y está extendiendo este mensaje, y este brazo va a liberar a Israel en el futuro, como lo dice el versículo 11, ¿cierto? Ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverán los redimidos del Señor, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y huirán el dolor y el gemido. Sión es un lugar geográfico en la tierra, concretamente en Jerusalén. Entonces necesitamos entender que lo que Dios estaba diciendo aquí iba en serio. Él va a hablar que va a restaurar Jerusalén, va a traer los redimidos a Sión, va a haber canto y van a tener gozo y alegría. Y el versículo 14 y 15 nos dice, el preso y agobiado será libertado pronto, no morirá en la cárcel ni le faltará el pan. Yo, el Señor que agito el mar y hago rugir sus olas, soy tu Dios y mi nombre es Señor de los ejércitos. De la misma manera en que el Señor trajo a Abraham de los confines de la tierra, de Ur de los Caldeos, el Señor los trae, tiene la intención de traerlos a la tierra que les ha entregado por heredad. Y es lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 8. Jeremías capítulo 23, versículo 8. Jeremías 23, 8 dice, vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras, a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Va a llegar el día cuando Egipto ya no recordará más la liberación de Egipto. Va a llegar el día cuando ya se van a olvidar de que eran esclavos en Egipto y se van a olvidar también de esa libertad que Dios les dio, sino que la libertad que Dios tiene preparado para el fin de los tiempos al pueblo de Israel es mucho mayor, es mucho más grande y es mucho más imperante y mucho más bendecida. Vimos el pasado de Israel. Vimos la promesa de la gloria futura
para Israel. Entonces ahora vamos a resumir cuáles eran las condiciones presentes de Israel en el tiempo del profeta Isaías. ¿Cuáles son las condiciones que deberían decirnos algo? Y lo primero que parte el profeta diciendo en 17, en 51, 17 dice, despierta, levántate, ¿ya? Todo lo que uno dice, que bebiste de la mano del Señor la copa de su ira, porque la copa de aturdimiento bebiste para vaciarla. Todo lo que uno tiene que hacer es observar a Jerusalén, que es una ciudad en desorden, una ciudad en confusión. ¿Saben ustedes que la ciudad de Jerusalén es la ciudad que más armas hay por habitante en todo el mundo? No es un lugar que quisiéramos vivir allí porque es una paz fundamentada en las armas. Aunque era la ciudad favorita de David y el lugar favorito de Dios en la tierra, pero Dios aún no lo ha convertido en un lugar hermoso. Por eso le dice, levántate Jerusalén, que haré de ti una nación grande, como lo dice en el versículo 22, ¿cierto? Nos habla de que Dios está como aguantando la copa de su ira a causa de la rebelión de ellos con respecto a Cristo. Pero va a llegar el día en que Dios va a quitar la ira contra Israel y los va a bendecir. ¿Cómo puede alguien decir que Dios ha terminado con Israel? ¿Cómo alguien puede decir que Dios ha exterminado a Israel? Al contrario, ellos son el pueblo escogido por Dios y tiene un propósito final. Y el propósito final es la bendición para Israel de parte de Dios. Y eso lo vemos claramente en el versículo 23 del capítulo 51. En el versículo 23 del capítulo 51 dice, yo le pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu espalda como suelo, como camino para que pasara. Los enemigos de Dios no van a escapar del juicio de Dios, como lo estuvimos viendo semanas atrás en el juicio de las naciones. Dios los tomó como instrumento de juicio para Israel, pero ellos también tuvieron un pago por ese castigo. El capítulo 51 hemos considerado que es como una alerta, que es como una alarma en nuestros tiempos, incluso en nuestros tiempos y los acontecimientos cercanos a el fin. ¿Ya? Entonces, cuando nos damos cuenta del capítulo, en el versículo 51 vimos el pasado de Israel, vemos el futuro de Israel, pero también vimos un resumen de cómo se encontraba Israel. Dios le está hablando a Israel por medio del profeta Isaías que tenían que levantarse, que tenían que despertar. Recuerde que esto es 100 años antes de la cautividad de Babilonia. Entonces es muy importante que entendamos esto, que entendamos que el propósito de Dios es poner en alerta a Israel. Y es así como llegamos al capítulo 52 del libro de Isaías, que lo vamos a dividir en 3 aspectos. En primer lugar, es una invitación al remanente redimido de Israel. Es una invitación al remanente redimido de Israel, que de versículo 1 al versículo 8. El segundo punto es la presentación del reino de Dios a Israel. Y el tercer punto es la presentación del siervo sufriente, ¿ya? Entonces tenemos esos 3 puntos, la invitación al remanente redimido, la presentación del reino de Dios a Israel y la presentación del reino sufriente. ¿Ya? Entonces, llegamos al primer versículo del capítulo 51 y es una palabra que se repite mucho en el primer versículo del capítulo 52. El primer versículo del capítulo 52, y es una palabra que se repite mucho en el capítulo 51, que es despierta, vístete de poder, vístete hermosa Jerusalén. Cuando dice aquí Sion, lo interpretamos literalmente que quiere decir el lugar geográfico en la tierra de Israel, de Jerusalén. En Jerusalén, el lugar más elevado de la ciudad de Jerusalén, era el lugar favorito de David. La bendición va a venir sobre Jerusalén y ya no va a ser un lugar poco atractivo. Pero hoy nos damos cuenta de que todo esto está muy alejado de la realidad, ¿cierto?
como dice en el versículo 2, sacúdete el polvo, levántate y siéntate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. En el día, hoy en día donde está el templo, el monte Sión, ¿cierto? Es lo menos, ¿cómo les explico? Es el lugar donde menos alabanza hay. Por ejemplo, es el lugar donde sabemos que hay muchas iglesias ortodoxas, hay muchas mezquitas, hay iglesias católicas, hay iglesias de todas las naciones. Entonces, Sión tiene que ser, hoy día en la actualidad, en el año 2021, Sión tiene que ser un lugar en el cual, nosotros, Sión tiene que ser un lugar en el cual nosotros podamos, Sión tiene que ser un lugar en el cual tiene que haber una limpieza de tanta religiosidad superficial, una limpieza de tanta religiosidad que solo busca aparentar. Se ha desarrollado un espíritu mercantil, un espíritu de mezcla, ¿cierto? Tenemos un lugar muy difícil, pero también entendemos que la liberación va a llegar un día a ese lugar y allí Dios va a establecer su reino. Jerusalén ha estado en cautiverio por más de 2500 años, ¿ya? Jerusalén ha estado en cautiverio por más de 2500 años y ha sido realmente pisoteada por todas las naciones. Recordemos que recién en el año 45 la ONU establece a Israel como una nación que dio a luz en un día una nación, cumpliéndose también una profecía, y en el año 68 se levanta Jerusalén, ¿cierto? Y miren lo que dice el versículo 3, porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Ya que Dios no recibió nada de aquellos que tomaron cautivo a su ciudad santa, Él tampoco les va a dar nada cuando lo recuperen. Él lo va a restaurar nuevamente. Y el capítulo 4 dice, porque así dijo el Señor, mi Dios, pueblo mío descendió de Egipto en tiempo pasado para residir allí, y el asirio lo oprimió sin razón. Jacob, cuando entra a Egipto, Jacob entra por una invitación. Recordemos que José era el primer ministro, había una gran hambruna, y manda a buscar a Jacob, quien entra con sus 70, una familia de 70 personas. Muere Jacob y cambian de rey, los judíos comienzan a crecer en número, entonces los faraones lo transforman en esclavos. Lo mismo sucede cuando vienen tiempo después los asirios, los babilónicos, y toman cautivo a Israel. ¿Cuándo va a llegar al fin de la cautividad de Israel? En el reino milenial. Por eso que el establecimiento de Israel como nación es un lugar, es un término o es una profecía bastante potente con respecto a lo que va a ser la venida del Señor. ¿Ya? El versículo 5 nos habla y nos dice, y ahora el Señor dice, ¿qué hago aquí? De que mi pueblo es llevado injustamente, nos vuelve a hablar de estas cautividades que el pueblo del Señor experimenta. El versículo 6 dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y nos damos cuenta que el pueblo, Dios tiene un pensamiento de restauración. Cuando Cristo vino, estuvo aquí por 2000 años, el pueblo de Israel no conoció al Señor. Si lo hubieran conocido en el día de su visitación, cuando el Señor vino a salvarles, todo hubiese cambiado, ¿cierto? Y es aquí cuando llegamos al versículo 9, cuando nos vimos en la primera parte, ¿cierto?, una invitación, como está invitando al remanente redimido, no importa que sean cautivos, no importa que los vengan a perseguir, no importa que los lleven a Siria, va a haber una parte del pueblo que se guardó ante Dios y que va a volver a la restauración de Sion. Pero ahora nos vemos cómo Dios también a este remanente, a esta nación, le presenta el reino de Dios, ¿cierto? A un nuevo Israel, a un Israel renovado. 52:9 dice, cantad alabanzas, alegraos, juntas ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Si algo que caracteriza hoy a Jerusalén no es que haya un lugar de canciones alegres, no es un lugar
donde haya alegría, no es un lugar donde haya gozo, ¿cierto? Alrededor de la mezquita, del Domo de la Roca, vamos a percibir que hay mucha música con un tono menor, como una música con cierto matiz de tristeza. Es más, si uno va al Muro de los Lamentos en Jerusalén, lo único que van a escuchar son lamentos y judíos golpeando su cabeza contra dicho muro, por eso es que tiene ese nombre, el Muro de los Lamentos. Pero el reino que Dios va a establecer en Israel, la promesa que Dios le ha dado al pueblo de Israel, va a ser que ahí todos los que estén presentes estarán alegres y cantarán juntos. Va a ser un tiempo de gran alegría. ¿Ya? El reino en la tierra va a ser el momento en que Dios va a responder la oración que el Señor le dijo a sus discípulos: venga tu reino. Las lágrimas y las aflicciones van a desaparecer. Ya no va a haber más llanto en esta tierra, solo va a haber alegría. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado. Y como ya tenemos el remanente, Dios le presenta este reino a este nuevo Israel, pero ¿cómo podemos entrar a ese reino? ¿Cómo podemos ser parte de ese reino? Es como Dios nos presenta a este siervo sufriente. 152:13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Hoy vivimos en un mundo actual en donde todos quieren ejercer poder y para eso se actúa de manera imprudente, porque después de todo, el actuar de ese modo ha sido una característica natural del ser humano. La gente quiere poder perjudicando a los demás, pero cuando venga Cristo, Él va a obtener el poder completo, pero porque Él actuará con prudencia. Note lo que dice aquí. Dice que Él será prosperado, que Él será exaltado. En Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11, Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es muy similar a lo que vemos en Isaías 52:13. Es completamente, perdón, no es similar, es completamente opuesto. ¿Por qué? Porque nos dice que como se asombraron de ti mucho, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía al de un ser humano. Obviamente que en este caso Isaías está profetizando y se está refiriendo a la crucifixión de Cristo. Y esto es como una preparación, es como una antesala al capítulo 53. Debemos ser cuidadosos porque es importante no concentrarnos tanto en el sufrimiento de Cristo, porque a veces podemos despertar emociones, sino que tenemos que ver cuáles son las razones por las cuales Cristo va y entra, ¿cierto? Con las cuales Cristo va y da su vida en la cruz. 53:15 dice: se asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que habían oído. Aquí cuando habla asombrará a muchas naciones, obviamente que esta frase contiene la idea de que su muerte va a sorprender a muchas personas, a toda la humanidad. La muerte de Cristo nunca debería convertirse en algo normal o corriente o cotidiano, sino que su muerte es distinto. Y lo vamos a explicar ahora en el capítulo 53, ¿ya? 53. Es uno de los capítulos más predicados del Antiguo Testamento y está muy similar o va muy acompañado con lo que es el Salmo número 22, ¿ya? Es como que si fueran familia. Isaías 53 y el Salmo 22. Y nos da un relato mucho más vivo de la crucifixión de Cristo. Pero entendamos algo, nos da un relato en el cual también nos va a mostrar, va a ser como una base para el cumplimiento de profecías en Cristo, ¿ya? Los evangelios se concentran mucho en lo que es la captura de Jesús, el juicio de Jesús, cuando le da látigos a Jesús, lo que conocemos como la pasión de Cristo, pero no refleja mucho en lo que es el momento puntual de la crucifixión, excepto las palabras
que Jesús dijo, ¿cierto? Fueron tres frases que Jesús declaró en la cruz, pero después de eso los evangelios no nos cuentan tan gráficamente, incluso Juan lo pasa completamente por alto, cómo fue el momento de la crucifixión. Pero Isaías lo hace aproximadamente 550 años antes, ¿ya? El profeta Isaías 700 años antes de que Cristo naciera, nos permitió ver algo de esos sufrimientos que no vamos a encontrar en ningún otro lugar de la Biblia, ¿ya? Incluso cuando Felipe se encuentra con el etíope, ¿cierto? En Hechos 8, el etíope estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, como una forma de dar evidencia del cumplimiento del Señor, ¿ya? En el capítulo 53 de Isaías vamos a encontrar dos temas muy importantes y dos temas que están muy correlacionados: el sufrimiento y la satisfacción. Si pudiéramos resumir el capítulo 53, lo haríamos en sufrimiento y en la satisfacción. Porque el sufrimiento siempre va a preceder, siempre va a estar antes de la satisfacción. Es decir, que cuando queremos algo, nos va a costar, vamos a sufrir por eso, ¿ya? Vamos a sufrir por eso. Entonces, hoy la gente es completamente distinto, todo se hace fácil, todo se toma por un atajo, todo quiere tomar una ruta corta, pero el Señor nos está mostrando que para tener una satisfacción completa, el camino se hace difícil. Incluso mismo Satanás tienta a Jesús, y Jesús también en el mismo jardín de Getsemaní le dice: Señor, pasa esta copa no como yo quiero, sino que como tú la puedas pasar. Y es lo que Dios nos quiere mostrar en esto. Es como lo que dice el Salmo 35. Salmo 35. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Por más que yo esté en vela toda la noche, la mañana va a traer alegría, ¿ya? Entonces vamos a examinar el contenido del capítulo 54 y vemos el primer versículo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Hay otras versiones, otras traducciones que dicen: ¿a quién se le ha revelado el poder del Señor? Pareciera que el profeta que aquí estaba presentando una queja porque su mensaje no era creído, no era escuchado. Pero esto se le había revelado en el capítulo 6. ¿Recuerdan el capítulo 6 cuando le dice: tú recibirás un mensaje que la gente no va a oír? Cuando le transmitan mis palabras, no te creerán. Los mensajeros de Dios no son recibidos con los brazos abiertos por el mundo, al contrario, los profetas eran apedrados, eran muertos, su mensaje era desobedecido, incluso hasta el día de hoy. Nosotros también tenemos que darnos cuenta que el mundo actualmente está rechazando a Cristo y nos está rechazando a nosotros. Con todo, hay algunos que prefieren que no se les recuerde la miseria de la sociedad, ni que se enfatice el pecado, y todo sea como exposiciones motivacionales de autosuperación. Pero no podemos sacar a Cristo de la predicación del Evangelio, porque si no, no van a ser nuestras palabras, no van a tener peso espiritual, ¿ya? Entonces es muy importante que también evaluemos cómo estamos nosotros presentando el Evangelio. El Evangelio siempre va a estar centrado en Cristo. Nos van a tildar de locos, nos van a tildar de que somos poco cuerdos, pero Pablo decía que el mensaje de la cruz era locura para los que se pierden, ¿ya? Pero también es importante, tenemos que recordar que Dios no utiliza los métodos ni las formas que el hombre piensa que va a utilizar. Dios escoge a los débiles del mundo para avergonzar a los poderosos y a los insensatos del mundo para avergonzar a los ciegos, a los sabios. Si cuando estamos enfermos llamamos a un doctor, esperamos y le hacemos caso, ¿cierto? Sería poco práctico que un doctor venga y nos dé remedios caseros, porque no tendría ningún sentido. Pero hay una razón por la cual los hombres no creen en el Evangelio,
porque a los hombres les gusta pensar en un Dios lejano, como por ejemplo Zeus, está sentado en el monte Olimpo y está lejos, y lo único que hace es mandar un rayo para condenar al hombre. El hombre tiene ese concepto de un Dios lejano, ¿por qué? Porque una se cree pecador, pero también al tener un Dios lejano no tenemos el temor de cuidarnos ante Dios. Pero el capítulo 53 nos va a mostrar un Dios completamente distinto. En él vamos a ver a Cristo sufriendo como una persona, sufriendo de una manera injusta. Isaías entró en detalles sobre su primera pregunta. Dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y igual como que enfatiza, y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Es como que Dios se arremanga el brazo y trata de buscarnos, ¿cierto? Y trata de encontrarnos. Y dice 53:2, subirá cuadro nuevo tierno delante de él como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él ni esplendor, lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Cristo fue una raíz de tierra seca. Eso quiere decir que en el momento en que Cristo nace, ¿cierto? Cristo es del linaje de David, pero Cristo no nace en el palacio real, por eso que los reyes magos van donde lo de, porque pensaron que el rey había nacido en el palacio. José era carpintero. El linaje de David no se había extinguido, pero sí habían perdido su posición social. Israel era una nación esclavizada, estaba bajo la dominación romana. Eran simplemente imitadores de civilizaciones, tenían logros mediocres, habían perdido también su espiritualidad, era una espiritualidad, una religiosidad de apariencia. La religión se había ido cada vez a menos, realizaban un ritual, ofrendas vacías de contenido espiritual y su corazón se estaba volviendo insensible. Y en ese contexto, en ese desierto espiritual, es cuando Cristo viene. Por eso dice que subirá cual renuevo como raíz de tierra seca. Pero miren lo que nos dice más adelante. La paradoja de la venida de Cristo, el lugar al cual él llegó, podía ilustrarse como si camináramos en el desierto y nos encontráramos con una hermosa flor. Sería un verdadero milagro, ¿ya? Ahora el profeta enfoca de esta raíz que está en tierra seca, dice, no hay hermosura en él ni esplendor, lo veremos, más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Muchos han deducido erróneamente que Cristo, a lo mejor refiriéndose a la apariencia física de Cristo, pero en realidad esto es completamente equivocado porque nos está mostrando el dolor de lo que era la muerte, sino que era el dolor físico, el tormento, tanto que su rostro quedó desfigurado, le pusieron una corona de espinas, fue aceptado. Lo que sucedió en la cruz no fue para nada hermoso ni nada estético, sino que al contrario fue algo bastante repulsivo a la vista de los demás. Recordemos que la muerte de cruz era la muerte más dolorosa y la muerte más humillante. Los seres humanos hoy reflejan la cruz como algo estético, pero déjenme decirle que son sufrimientos que no se pueden describir. Él lo soportó, él soportó lo que ningún otro ser humano pudo soportar, ¿cierto? Y una muerte completamente horrible. ¿Por qué? Para que en medio de su dolor nosotros pudiésemos tener sanidad. Como dice el versículo 4, dice la frase azotado, herido y afligido por Dios, nos hace pensar que quizá el profeta temía que perdiéramos el significado. Entonces es algo que lo repite varias veces. Lo dice en el versículo 4, lo dice en el versículo 6 y lo dice en el versículo 10. El versículo 4, el versículo 6 y el versículo 10 son muy similares. Nos es bastante difícil entender esto y nos lleva a preguntar por qué Dios trató a Cristo de tal manera. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué había hecho Cristo para merecer tal trato? Detengámonos un momento en la cruz. Cristo estuvo por más de 6 horas sufriendo, desde la mañana cuando fue enjuiciado, cuando fueron los látigos, cuando llevó la cruz, cuando fue crucificado, todo eso fue desde el alba hasta aproximadamente las 3 de la tarde. En las 3 primeras horas, él fue ridiculizado, fue escupido, fue golpeado, fue mutilado,
y llevado a la cruz. Fueron sus manos clavadas y al mediodía, después de 3 horas de agonía, Dios puso un velo sobre el sol y dice que hubo oscuridad a la hora, y dice que hubo oscuridad. Entonces, ocultando del ojo humano la transacción entre el Hijo, entre el Padre. Quiero que entendamos esto. Imaginémonos que estamos a mediodía con la cruz puesta y de repente todo queda oscuro, todo queda de noche. No era como ahora que había una iluminación, sino que estaba todo completamente oscuro. Es en ese momento de oscuridad que Dios pone un velo para que no veamos la transacción, el pago que Cristo estaba haciendo por cada uno de nosotros. Cristo se convirtió en el sacrificio del pecado del mundo. Dios hizo del alma de Cristo una ofrenda por el pecado. Él fue tratado como pecador porque se nos dice que Él no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Si queremos conocer cuánto Dios odia la cruz, si tenemos que conocer cuánto Dios odia el pecado, lo único que tenemos que hacer es mirar la cruz. Si queremos saber si Dios castigará el pecado, miremos al Hijo del corazón del Padre, soportando las torturas por nosotros. Aquella cruz se convirtió en un altar de purificación, en el que contemplamos a Cristo quitando el pecado del mundo. Él estaba muriendo por alguien, y Él estaba muriendo por ti, y estaba muriendo por mí. Él pasó a ser nuestro sustituto para recibir el castigo de nuestro pecado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Él cargó el pecado de todos nosotros. La frase, por sus llagas fuimos curados. Entonces surge la pregunta. ¿De qué somos sanados? ¿Somos sanados de alguna enfermedad física? ¿Es este el significado principal? Pedro, lo dice la primera epístola de Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Ahora, ¿sanada de qué? Pedro lo deja claramente establecido. Somos sanados de nuestros pecados. Es la primera sanidad que Dios hace en nuestra vida. Y miren lo que dice el versículo 6. Comienza con la palabra todos y termina con la palabra todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No algunos, sino que todos. ¿Y cuál es realmente el problema de la humanidad? ¿Cuál es el problema básico que tenemos? Aquí radica en la base. Cada cual se apartó por su camino. Dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y es ese nuestro mayor problema, esa es nuestra mayor dificultad, que cada cual quiere tomar el camino que más le convenga. ¿Ya? En Proverbios 16:25, para que tomen nota, Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero ese camino lleva a la muerte. Y en Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. ¿Y qué mejor que Jesús que hable del camino? En Juan 14:6, ¿cierto? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. La última frase del capítulo 6, del versículo 6 dice, mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías está aclarando que cuando Cristo muere en la cruz, estaba solamente tomando mi lugar en la cruz. Él no había cometido ninguna falta. Era santo, inocente, puro, sin mancha y separado de los pecadores. Pero Él fue el sustituto que el amor de Dios proveyó para nuestra salvación. No podemos quedar insensibles
ante tanto dolor y sufrimiento. Alguien puede pensar que Cristo murió como mártir, pero Él no murió como mártir porque no se adhirió a una causa primitiva. Y en esto me quiero detener. Los mártires de la iglesia primitiva, e incluso los mártires del día de hoy, son personas que no ven la muerte con dolor, son personas que no ven la muerte con angustia, sino que ven la muerte como la victoria. Tenemos muchos casos. Josefo, un gran historiador, nos cuenta que en el circo romano, cuando eran atacados por leones, dice que los cristianos cantaban a Dios, predicaban el evangelio, y muchos testigos que iban a ver la muerte de los cristianos terminaban aceptando a Cristo incluso en el mismo lugar. Esteban es una persona que da testimonio cuando es apedreado a los pies de Saulo, dice que él ve al Hijo de Dios sentado a la derecha. En ese caso, Cristo no fue un mártir porque con su muerte Él no vio la alegría, con su muerte Él no vio victoria, con su muerte Él pagó un gran precio. Y esto lo vemos cuando en Mateo 27:46 Cristo se encuentra completamente solo en la cruz. Las últimas palabras que Cristo dice en la cruz, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en ese momento en donde el Padre, yo creo que volteó su rostro para no ver el dolor del Hijo. Y es en ese momento de soledad donde Cristo pagó por nuestros pecados, donde Cristo tomó su lugar. La muerte de Cristo es diferente a la muerte de un mártir, porque Cristo murió solo, cargando con los pecados de toda la humanidad. No hay influencia, no hay regalo más hermoso que la muerte de Cristo en nuestras vidas. Al ver su muerte y al ver su vida, seguramente estamos persuadidos a ser agradecidos. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ninguno de todos nuestros puntos de vista van a ser suficientes para explicar la muerte de Jesús. Pero algo sí te entendemos, que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es así como pasamos a la segunda parte del capítulo 53, donde vamos a hablar de la satisfacción de nuestro Salvador. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Cuando dice varón de dolores, experimentado en sufrimientos, nos va a hablar de un Cristo que conoce nuestras debilidades, de un Cristo que conoce nuestros dolores, de un Cristo que nos puede entender. En Hebreos 12:2, Hebreos 12:2 dice: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz. ¿Ya? Dios entregó a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, realizando un gran sacrificio. La cruz es el remedio de Dios para los pecados del mundo. Y si la gente sigue rechazando a Dios, es porque no logra entender. Y cuando vemos el versículo 11, no lo anoté, pero 53:11, un versículo muy famoso, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Ahora vemos a un Cristo, a uno que sufrió, pero que ve un fruto, ¿cierto? Y quedará satisfecho, porque Él pagó el precio, Él pagó el sufrimiento, y usted y yo somos ese fruto de Cristo, somos por lo cual Dios ha encontrado. Hay un himno muy antiguo, que a mí me bendice mucho, que dice así un poco: junto a la cruz de Cristo, yo quiero siempre estar, pues mi alma albergue fuerte y fiel allí puede encontrar. En medio del desierto aquí, allí encuentro hogar, donde calor y del trajín yo pueda descansar. Bendita cruz de Cristo, a veces veo en ti la misma forma en fiel visión del que sufrió por mí. Hoy mi contrito corazón confiesa la verdad de tu asombrosa redención y de mi indignidad. Esta es una oración hermosa.
para que nosotros como pecadores reconozcamos y nos dirijamos a Dios y enmendemos nuestro camino. La oveja descarriada tiene que volver a retomar el camino del Señor. Entonces el capítulo 53 nos va a hablar del sufrimiento, pero por el sufrimiento que el Señor pagó, también nosotros somos fruto de regocijo y de satisfacción para Cristo. ¿Ya? El capítulo 54 lo vamos a dividir en dos. En la esposa del Señor, reunida y restaurada, y la esposa del Señor, alegre y justa. El capítulo 54 es un capítulo que está muy centrado en Israel, ¿ya? Es un capítulo que está muy centrado en Israel. Por eso que vamos a encontrar muchas veces el concepto de estéril, ¿ya? Entonces, en el versículo que tienen en pantalla 54.1 dice que la redención ha traído una canción al mundo. Hoy tenemos un cántico de regocijo. ¿Por qué? Porque Dios ha pagado el precio por nosotros. La frase, regocíjate estéril, también está haciendo una alusión a Sara y a Rebeca, mujeres estériles por las cuales Dios levantó una promesa y cumplió el propósito. Sara ya era de 90 años y le dio la bendición de dar a luz un hijo y millones provenían de ella. También en el versículo 54.1 nos habla de elevar una canción. ¿Por qué? Porque es una canción para que Israel pueda cantar. ¿Ya? Versículo 54.2 dice, ensancha el sitio de doctrina. Y este es un versículo bien importante que podamos dar una buena interpretación bíblica. Desde el tiempo de Josué 1.4, Israel nunca pudo tomar completamente el territorio de la tierra prometida que Dios le había dado. Recuerden que cuando las tribus comenzaron a conquistar, por ejemplo, algunas tribus tomaron a los filisteos, no los echaron como había sido la orden de Dios, sino que los tomaron como siervos. Hasta la época de David y Salomón, cuando fue el mayor apogeo del pueblo de Israel, después de ellos hubo una decadencia espiritual y el territorio del pueblo de Israel comenzó a ser menguado, comenzó a ser cada vez más chico. Los enemigos se levantaron y comenzaron a cercenar el pueblo de Israel. Entendiendo este concepto, entendiendo este contexto, podemos ver el verdadero sentido de este versículo. No habla de que tenemos que expandirnos a otros lugares, sino que habla que tenemos que ensanchar nuestras tiendas, establecer nuestras estacas en el lugar que Dios nos ha prometido. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo que arrebatarle al diablo lo que el diablo me ha querido llevar. En otras palabras, cuando yo vuelvo a retomar mi tierra prometida, significa que Dios le está diciendo al pueblo de Israel que tienen que echar fuera, tienen que erradicar todo lo que no es de Dios y tienen que adueñarse de las promesas del Señor. Por eso dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda. Los pueblos de otras naciones habían ocupado la mayor parte de la tierra prometida en el Antiguo Testamento. Recordemos que los madianitas hacían que la tribu de Manasés, que era la tribu de Gedeón, se escondiera en las cuevas y viviera y tuvieran que cosechar el trigo en los lagares. ¿Ya? Entonces Dios nos está hablando que Él va a restaurar sus promesas en nosotros. ¿Ya? Dice, ¿por qué Él es tu hacedor, Señor de los ejércitos es tu nombre? El 6, porque como mujer abandonada y triste el Espíritu Señor te llamó. El 7, por breve momento te abandoné, pero te recogeré con gran compasión. En aquel día, no solo Israel, sino que todos vamos a ver cómo Dios va a cumplir sus propósitos. En 2 Corintios 4, 17 y 18, nos habla de una aflicción leve y pasajera que nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa cualquier tipo de comparación. ¿Ya? Y llegamos a la segunda parte del capítulo 54 cuando nos habla de la esposa restaurada. Dice, pobrecita y fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre antimonio y sobre zafiro te fundaré, y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás establecida, estarás lejos de la opresión,
porque no temerás, y lejos del temor, porque no se acercarán a ti. Ninguna alma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Tanto en el pasado como en el presente, Dios ha levantado el antisemitismo, racismo, ¿cierto? Conocemos el caso de Hitler y el gran holocausto. Pero Dios está diciéndole al pueblo, no te preocupes lo que se levante, no te preocupes lo que vaya a pasar, yo voy a guardarte porque ni una arma forjada prosperará contra ti. Es lo que dice el Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Ya? Vimos el capítulo 51, 52, 53, 54. Ahora vamos al 55. ¿Ya? El capítulo 53 nos muestra la obra que iba a hacer este siervo sufriente. El capítulo 54 hace una invitación que está limitada, que está centrada en Israel. Pero el capítulo 55 nos va a mostrar que esta invitación no está solo para Israel, sino que también está para todo el mundo. La invitación de Dios tiene un cumplimiento universal. Dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. El capítulo es como un clamor del corazón de Dios a que todo el mundo pueda detenerse y considerar la salvación. Dice, todos los sedientos. ¿Quiénes son los sedientos? Los que tienen necesidad de sed. Entonces, yo para poder obtener la redención, para poder obtener el perdón de los pecados, también tengo que reconocer de necesidades que hay en mí. Entonces, como yo sé que tengo la necesidad de algo, tengo que ir a buscar eso que satisface. Por eso es que habla sobre la necesidad. El mismo Cristo lo dijo, ¿cierto? Cuando en el templo habla y él se muestra que es la fuente de agua y vida. Pero veamos cuáles son los tipos de necesidad. Aquí aparecen 3 tipos de agua, 3 tipos de bebida. Dice, venid a mí todos los santos, venid a las aguas. Después al final dice, venid comprar sin dinero y sin pagar vino y leche. Aguas nos está hablando de la abundancia, porque está en un término plural, ¿ya? Pero no solo de cantidad, sino también de calidad. Cristo lo dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y bébanos. Cristo es la fuente. Entonces, esta agua nos está mostrando a Cristo, a nuestra redención, a nuestra salvación. La segunda bebida que aparece es el vino. Y el vino simboliza la alegría, ¿cierto? Cuando se acabó las bodas de Caná, se acabó la fiesta. Pero el vino también se refiere a la unción del Espíritu Santo. Recordemos que en el día de Pentecostés estaban los 120, vino el Espíritu Santo y parecía que estaban llenos de mosto. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo también viene el Espíritu Santo a nosotros. Y la tercera bebida es la leche, ¿cierto? Que la leche es esencial para el crecimiento, para el desarrollo, sobre todo en los niños, en los más pequeñitos, ¿cierto? Pablo lo escribe, dice en una parte, Pablo dice, y desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿de qué sed vamos a tener? Sed de la redención, sed del Espíritu Santo y por último sed de la palabra. Y es aquí donde el versículo 2 nos deja en una encrucijada. ¿Por qué gastáis dinero en lo que es pan y salario en lo que no sacia? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que para buscar la salvación, para buscar el Espíritu Santo y para buscar la palabra de Dios, también tenemos que examinar cómo estamos encaminando nuestra búsqueda de nuestras necesidades. ¿Dónde se encuentra nuestra felicidad? No la encontramos con el dinero. ¿Dónde se encuentra nuestra felicidad? No la encontramos con la fama. ¿Dónde se encuentra nuestra necesidad? No la encontramos en los placeres de este mundo, sino que en la salvación, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios vamos a ser completamente libres. ¿Cierto? Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. ¿Por qué? Porque tenemos que encaminar nuestra vida en la búsqueda de Dios. El capítulo 53 nos abrió las puertas de la redención, pero esas puertas solo van a ser útiles cuando nosotros entremos a ella.
Y dice, deja el 55:7, deja el malvado su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Tenemos que analizarnos, tenemos que evaluarnos, tenemos que recapacitar para poder llevar una vida bendecida y una vida completa en Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios nos está diciendo, tenemos que desarraigar nuestra naturaleza humana y vestirnos con los pensamientos. Y dice, mis caminos no son tus caminos. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres vamos a buscar los caminos más fáciles, los caminos más certeros, más cercanos, pero Dios nos está diciendo, no andes por los caminos humanos, sino que tienes que andar por el camino del Señor, ¿ya? Y es así como llegamos a la presentación de la palabra del Señor, que lo refleja, como lo dice el 55, 10 y 11, como una lluvia. Lo voy a parafrasear, la lluvia cae, riega la tierra, germina, da una semilla y produce fruto. Y producto de ese fruto podemos tener el pan y podemos experimentar la llenura. La palabra de Dios es la que nos nutre. La parábola del sembrador nos habla de que la semilla cayó en buena tierra, y la semilla que cayó en buena tierra es la que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La pregunta es hoy, ¿mi vida estará dando verdadero fruto? Y 55:12 nos dice, porque con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados llevarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La creación va a dar testimonio. Y el versículo, capítulo 56 y el capítulo 57 nos muestra el capítulo 56 es muy similar a lo que es el capítulo 53. Los 8 primeros versículos nos muestran, a Cristo, nos muestran algo muy similar a lo que vimos en el capítulo 53. Entonces, hagamos un análisis para la próxima semana, ya va a ser nuestra última clase en donde vamos a ver este reino que Dios ha preparado para nosotros. 51-52 nos da un preámbulo de lo que tenemos que conocer, cómo estaba Israel y cuál era la promesa de un reino. Pero para poder entrar al reino, para poder ser partícipes del reino de Dios, teníamos que tener algo. Y ese es el siervo que sufre, Cristo, que muere en la cruz por nosotros. Cristo que muere para darnos vida eterna. Y el capítulo 54 es una invitación a un remanente, diciendo, acepten a Cristo y van a poder disfrutar de sus bendiciones. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Pero esto no es solo para el pueblo de Israel, sino que también es para cada uno de nosotros. Amados hermanos, amados amigos que estamos compartiendo la palabra del Señor, agradezcamos a Dios por el regalo de la redención, agradezcamos a Dios por el regalo de la vida eterna, pero por sobre todo hagamos que ese regalo, que ese sacrificio valga la pena, porque somos hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer que ese camino valga la pena? Que podamos recapacitar y escudriñar nuestros caminos, para que nuestros caminos cada día más nos acerquen al Señor. Espero que les haya sido de bendición esta clase. Espero que podamos entender el gran regalo del Señor. Juntos adoremos al Señor. Del amor de mi Padre cantaré. La gracia de mi Padre alabaré. Ese amor nunca cambiará, permanecerá por toda la eternidad. La rama seca no se quebrará. El fuego débil no se apagará. Ese amor nunca cambiará, permanecerá por toda la eternidad. Su amor, ese amor que se entregó por mí, que resucitó por mí, Jesucristo
ni la muerte, ni la vida, ni cualquier adversidad me separará del amor de mi buen Jesús. Ese amor que se entregó por mí, que resucitó por mí, Jesucristo. Ese amor que volverá, ni la muerte, ni la vida, ni cualquier adversidad me separará del amor de mi buen Jesús. En esta hora tomémonos un tiempo y agradezcamos por la salvación que el Señor nos ha entregado. Clamemos al Señor y tomémonos un tiempo de bendecir al Señor. Señor, 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 hoy ahora